Bien, muchachos, entonces ya siendo las 9:21, ¿no? 9:21 de la mañana, vamos a terminar ese tema que estaba pendiente, ¿no? La semana pasada, por la reunión que se dio, pues, a mediodía, que no estaba, un poco que me descuadró y no pudimos terminar bien la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, terminamos, ¿eh? Este es el tema de la semana 13, que es el teorema de Buckingham, ¿no? Vamos a ir a recordar algunos aspectos, ¿eh? Bueno, ese teorema, se conoce como el teorema Pi también, o el teorema de Buckingham. Básicamente, digamos, te permite encontrar relación entre más de cuatro variables, ¿no? O sea, si tú tienes tres variables nada más, a través del análisis dimensional se puede encontrar la relación, ¿no? Pero cuando tienes más de cuatro variables, entonces ya no se puede. Entonces, ahí tienes que aplicar algunas cuestiones más, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? El teorema Pi de Buckingham dice, se aplica, dice, cuando el número de magnitudes físicas, a más adelante de repente aparece abreviado MF, ya MF va a ser a magnitudes físicas, ¿sí? Dice, son cuatro a más, ¿no? Entonces, para ello dice, se agrupan las magnitudes en un número menor de grupos adimensionales, ¿no? Esos grupos adimensionales se van a llamar grupos pi, eh, dependiendo, ¿no? Cuántos grupos se puedan formar. Y para eso también hay una formulita, ¿no? Y esa formulita está abajo, en la última parte, ¿no? Dice, asimismo el teorema Pi de Buckingham dice, establece que en un problema físico, buenos días, ¿qué tal, Rodrigo? Dice que incluye m magnitudes físicas. Y cuando dice m magnitudes físicas se refiere al total, ¿no? Si son 5 variables, el m vale 5, ¿no? Y n magnitudes fundamentales, ¿no? Bueno, las magnitudes fundamentales solo son 3 nada más. Aquellas que están pues en función a la masa, a la longitud y al tiempo, ¿no? Entonces, si el total es 5, m vale 5, ¿no? Y la magnitud es n, que son las fundamentales, van a ser siempre 3. Si restar 5 menos 3, te va a quedar 2, ¿no? Entonces, tiene que formar dos grupos pi. Cuando formas dos grupos pi, te salen dos ecuaciones, ¿eh? Diferentes, ¿no? En cambio, cuando sale uno nada más, sale una sola ecuación. Y para eso hay criterios, ¿no? Esos criterios están acá en los pasos, donde dice procedimientos, ¿eh? Uno de los primeros pasos que se sigue, dice, es la que aparece acá, ¿no? Dice, establecemos una función, dice, con la cantidad de físicas que tenemos como dato. O sea, con toda la magnitud de físicas que tenemos, establecemos una función. Una vez que tú estableces una función con todas las variables que tú tienes como dato, dice, se expresa cada una de ellas en función de sus ecuaciones dimensionales, ¿no? Por ejemplo, de repente puede ser la masa, ¿no? Entonces, si está la masa, su ecuación dimensional es m mayúscula, ¿no? De repente por ahí está la velocidad, ¿no? Si es velocidad, su ecuación dimensional es lt a la menos 1, ¿no? Si aparece fuerza, lo colocas entre corchetes, la ecuación dimensional, y dice que es ml por t elevado a la menos 2, ¿no? Entonces van colocando de las variables que pertenecen, o de las magnitudes que participan en el evento, de cada una de ellas hace su ecuación dimensional. Una vez que tú le expresas en función a su ecuación dimensional, vas a hallar el número de grupos pi, ¿no? El número de grupos pi se calcula restando el m menos el n, ¿no? El m va a ser el total de magnitudes y el n va a ser las magnitudes fundamentales que están en función al m, l y t, ¿no? Como le decía, si son 5 el m y 3 el n, te vas a tener dos grupos pi, ¿no? ¿Cómo voy a formar a sus grupos? Pues antes de formar a sus grupos hay un criterio más que se sigue, un paso más, ¿no? Ese paso es, dice, construir una tabla, ¿no? En esa tabla, en forma horizontal, vas a colocar a todas las magnitudes físicas y en forma vertical, es un cuadro de doble entrada, ¿no? En la horizontal, todas las cantidades de las magnitudes físicas y en la vertical, a las fundamentales, ¿no? Y dentro de los cuadritos se colocan los exponentes de las magnitudes físicas, ¿no? Una vez que tú colocas los exponentes de las magnitudes físicas, con esos exponentes se aplica lo que son, se hace el cálculo de lo que es de la determinante, ¿no? Se aplica lo que es determinante de una matriz. ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad de que la determinante te debe salir, pues, diferente de cero, ¿no? Si te sale diferente de cero, significa que existe una cierta relación entre esas variables, ¿no? Eso dice por acá, ¿no? 4, ¿no? Dice, luego se construye una tabla, dice, para vincular las magnitudes físicas establecidas respecto a las magnitudes fundamentales.
completando, dice, la tabla con los exponentes de las magnitudes físicas. Luego dice, se deben escoger 3 magnitudes independientes, exceptuando, dice, a la magnitud dependiente, ¿no? Cuando dice exceptuando a la dependiente, de repente nos dicen, haya la ecuación de la distancia, ¿no? Entonces la distancia lo dejas por separado, porque esa va a ser la dependiente, ¿no? ¿De quién depende? Depende de la masa, depende de la longitud, depende del tiempo. Entonces ellas van a ser las independientes, ¿sí? Pero la dependiente va a ser la distancia, ¿no? A la que es la dependiente se deja irse de lado y a las demás se toman en cuenta. Una vez que haya formado la tabla, haya colocado los exponentes, finalmente dice, con los exponentes de las magnitudes físicas, se construye una matriz, ¿no? Y de esa matriz se halla la determinante, ¿no? Para hallar la determinante puedes aplicar cualquier método, completarlo verticalmente o completarlo horizontalmente para aplicar la regla de Serrucho, ¿no? Y dice que tiene que salirte necesariamente diferente de cero, ¿no? Si te sale diferente de cero, con esos exponentes, existe una cierta dependencia entre esas variables. Luego que hayas hecho eso, ya empiezas a formar los grupos, ¿no? Los grupos pi. Si tienes 2 grupos, ya forma los 2 grupos, ¿no? Si tienes solo uno, con solo uno, ¿no? Ahora, esos grupos, dice cuando formas, acá hay un aspecto muy importante, ¿no? Dice, el primer grupo, dice, el primer grupo pi puede expresarse como el producto de las magnitudes escogidas elevada cada una de ellas a un exponente desconocido, ¿no? Y una de las magnitudes, y una de las otras magnitudes debe tener exponente 1. ¿Y a quién es el que tiene exponente 1? El que tiene exponente 1 es la variable, digamos, la dependiente, ¿no? Por ejemplo, si a mí me pedían allá la distancia, entonces esa distancia debe tener exponente 1, ¿no? Y las demás variables, de repente que puede ser velocidad, aceleración, tiempo, ellas sí van a llevar exponente, digamos, van a llevar exponente diferente, ¿no? Que sé yo, a X y Z, o cualquiera de ellos, ¿no? Una vez que tú formas el primer grupo, el segundo grupo es en forma análoga, ¿no? Y así sucesivamente a todos los grupos se empiezas a formar y debes tener una ecuación como la que aparece al final, ¿no? Así una cierta ecuación dice F entre densidad, velocidad cuadrada o entre diámetro cuadrado, algo así, van a aparecer estos grupos pi, ¿eh? Entonces, en ese sentido, eso habíamos hecho parte de la semana pasada, la teoría, estábamos empezando un problema, ¿no? Y justo empezando ese problema, bueno, empezó la reunión y no se pudo terminar. Entonces, en ese sentido, yo voy a volver a hacer este problema, la número 1, voy a cortarlo y lo llevamos a la pizarra y lo desarrollo. ¿Ya, muchachos? Para eso sí, ya voy a cerrar acá la cámara y voy a empezar a cortarlo, ¿no? Pero un momento. Está grabándose, ¿no? Sí está grabando. Voy a cortar esa parte, ¿no? Como les iba mencionando en la mañana, este tema, bueno, el examen viene desde, creo que uno de los temas que vimos nosotros era, no sé si se acuerdan ustedes del tema de flotación, lo que es principio de Arquímedes, más o menos desde ahí viene el examen hasta este tema, ¿no? Creo que Arquímedes ustedes dieron en el tema anterior, ¿no? Hay un tema, creo que no se consideró en el examen, que era cantidad de movimiento, ¿no? Ese tema sí iba a ser considerado ahora en este examen final. En la T2 no vino, ¿no? Ahora sí va a ser considerado, ¿no? Desde ahí más o menos practican para el examen. Voy a minimizar esto, muchachos, y comparto ahora la pizarra. De acá nos quedamos con la pizarra ya de largo, ¿no? Esta pizarra Bueno, la pizarra lo voy a compartir en toda mi pantalla, así que no voy a ver el chat y por ratos yo voy regresando ya para también ahí encontrar para ir viendo cómo están avanzando ustedes, ¿sí? Entonces, mira, veamos acá, ¿ya? Dice la primera pregunta. Antes de que desarrolle, sí ven, ¿no? Ven la pantalla, ¿no? Ahí, del problema ya proyectado en ustedes. Me confirman, muchachos, si se ve, por favor, para ya desarrollarlo. Mientras tanto, prendo la tableta. ¿Se visualiza? Me comentan ahí, jóvenes, por favor. ¿Se ve en su pantalla el problema planteado? Sí, ok, muchas gracias. Entonces desarrollamos, ¿eh? Ok, muy bien, sí se ve, ¿no?
A ver, veamos acá. ¿Qué está acá? Dice así, ¿eh? El problema dice así, ¿no? Determina, dice, la ecuación de la distancia que recorre un cuerpo que cae libremente, suponiendo, dice, que dicha distancia depende del peso del cuerpo, coma, la aceleración de la gravedad y el tiempo, ¿no? Entonces tenemos ahí cuatro variables, mira. Una de las variables es la distancia, la otra es el peso, la otra es la aceleración de la gravedad y la otra es el tiempo, ¿no? Entonces queremos hallar una dependencia pues entre esas variables respecto de la distancia, ¿no? La distancia va a ser la variable, digamos, dependiente y las demás van a ser las independientes, ¿no? Porque la distancia va a depender tanto del peso, tanto de la aceleración de la gravedad y tanto del tiempo, ¿no? Entonces empezamos colocando acá, así, ¿no? Estoy usando toda la pantalla, la pizarra le he agrandado, así nos piden la distancia. Bueno, primero dice, se establece una función, ¿eh? Este es uno de los primeros, uno de los primeros plazos, ¿no? De los primeros pasos, ¿no? Ya, ¿cómo establecemos la función? Bueno, yo lo vamos a poner así, dice, la distancia es la variable, digamos, es como si tuvieras una ecuación así, ¿no? Y de x igual a x al cuadrado, ¿no? El x es la variable independiente y el y es la variable dependiente, porque depende del x, ¿no? Entonces, de igual manera, esa distancia ¿de quién depende? Depende de todas las demás variables. Entonces, establece una función ahí. Digo, ¿no? Que esta distancia va a estar en función de quién. O sea, ¿de quién depende, no? Depende depende, dice, del peso. Voy a llamarle W. Depende de la gravedad y depende también del tiempo, ¿no? Es decir, si cambia el tiempo, cambia la distancia, ¿no? Si cambia la gravedad, bueno, la gravedad no va a cambiar, es constante, ¿no? Si cambia el peso, cambia esta distancia, ¿no? Entonces, más o menos así vamos a tener. Ese es uno de los primeros pasos que se hace, ¿no? El siguiente paso dice que se hace es expresar cada una de ellas en función de sus ecuaciones dimensionales. Entonces, a continuación vamos a pasar a expresar las ecuaciones dimensionales. Bueno, las ecuaciones dimensionales de todas aquellas que participan en el evento, ¿no? ¿Quiénes? Por ejemplo, una de ellas es la distancia. Lo colocas así, ecuación dimensional de la distancia, ¿no? Recuerda que distancia es, bueno, está asociada a la longitud, por lo tanto su ecuación dimensional es L en mayúscula, ¿no? El W es peso. Peso es una fuerza, ¿no? Y si es una fuerza, se coloca así: M por L por T elevado a la menos 2. ¿Qué más? Bueno, escribo al costado, ¿eh? G es gravedad, pero la gravedad es aceleración, ¿no? Y si es aceleración, se coloca pues M por M no, lapsus. No tiene que ver nada con la masa, ¿no? Es LT elevado a la menos 2, ¿no? Y finalmente la T, ¿no? T de tiempo. Dice la T de tiempo, la ecuación dimensional, esto es T. Bueno, ya establecí la función, ya expresé cada una de las variables, tanto la distancia, el peso, la gravedad, el tiempo, en función de su ecuación dimensional. Ya, el tercer paso va a ser más o menos en identificar o determinar los grupos, ¿eh? Ese va a ser para determinar los grupos. Estos son los grupos pi, ¿no? Ya, ¿cómo serían los grupos pi, no? El número de grupos pi es el número de, entonces colocamos aquí, el número de, ¿cómo lo colocamos así? El número de grupos pi, si vamos a abreviarlo, ¿eh? El número de grupos pi lo calculamos así, el m menos el n. Recordar el m, por ser el primer problema lo voy a colocar acá, es el total de variables. Este es el total de variables, ¿sí?
Y este n de acá está relacionado a las magnitudes, está relacionado a las magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Ya sé nomás por cuestiones de espacio, ¿eh? Bueno, entonces en este ejemplo, el total de variables cuenta, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, el m viene a ser todo. Entonces, esos 4 consideras, ¿sí? Entonces, acá consideras 4, ¿no? Y estas magnitudes fundamentales siempre van a ser 3. ¿Por qué 3? Porque está en función a la masa, está en función a la longitud y está en función al tiempo. Por lo tanto, ellas siempre van a ser 3. Entonces, acá colocas 3, ¿no? Entonces 4 menos 3 te queda pues 1, ¿no? Significa que debe formar un grupo pi. Ya, antes de seguir avanzando, hasta ahí muchachos, hasta ahí, ¿comprendieron? A ver, me comentan, ¿ya? Antes de seguir avanzando, porque falta algunos pasos más. A ver, me han comentado muchachos por el chat, o por el audio también. Sí, ok, muy bien Elvis, muy bien Jesús, entonces continuamos, ¿eh? Antes de continuar, voy a conectar mi cargador, ¿eh? Bueno, el siguiente paso que se tiene que, bueno, vale la redundancia que se tiene que seguir es que ahora construir una tabla, ¿no? Y en esa tabla introducir pues las variables, tanto la dependiente como la independiente, y dentro de ello se colocan los exponentes de las variables, ¿sí? Veamos entonces ese paso. Entonces ingreso acá voy a trazar muchachos una línea para que más o menos nos guiemos, ¿sí? Ya, con esa línea, ¿eh? A ver. Entonces por acá abajo construimos la tabla. Bueno, ya no hay espacio, entonces me voy arriba, ya no me queda otro. Entonces empiezo por arriba, ¿eh? Acá en la tabla, ¿eh? Ya, si me sale chueco la línea, ya no hay problema. Ustedes si lo dibujan un poco, a la hora del examen ya lo hacen derecho, ¿no? Como van a estar en la hoja con la regla ya lo dibujan más preciso. Bueno, acá el número de cuadros verticales va a depender de cuántas variables tengan, ¿no? Tenemos en total 4, entonces acá debe ser 1, 2, 3, que está muy grande. Está muy grande está el espacio, tengo que borrar espacio porque me va a faltar. Por acá, 3 y uno más. Y algo así, borramos la última parte. Bueno, es un cuadro de doble entrada, acá no se coloca nada, así que acá lo borramos. Mira, en la vertical siempre van a colocar a las magnitudes fundamentales. ¿Quiénes son? Bueno, viene a ser el m, la l y la t. Y en la horizontal se colocan a todas las variables, que en este caso es la distancia, está el peso, está la gravedad y está el tiempo, ¿no? Y nos vamos a ir a la ecuación de la distancia. Mira, en la ecuación de la distancia, acá tenemos la L. Supone que esta L está elevado a un exponente, ¿no? ¿Quién es ese exponente? Ese exponente es 1. Entonces, si hablamos de las demás magnitudes, las demás magnitudes no aparecen acá. Podría ser que aparezca acá el M, pero el M va a estar a la 0, ¿no? No aparece el T, pero también podría ser que aparezca colocando así, ¿no?
Entonces, más o menos así van a identificar ustedes, ¿no? Como solo tengo el L, entonces solamente el L va con exponente 1. Entonces acá colocan 1 y lo demás completan 0 y 0, ¿no? Ahora del peso. Bueno, del peso sí, mira, está la M, está la L, está la T. El M es 1, la L es 1, su exponente, y la T es menos 2. Entonces acá sería la M, pues exponente 1, la L es exponente 1 también, y la T es menos 2. De la aceleración de la gravedad es LT a la menos 2. El M, bueno, como no está presente, es un M a la 0, ¿no? Entonces esto vale 0, el L vale 1, y la T vale menos 2. Ah, eso de acá es tiempo, ¿no? Parece una L, esta es una T, T de tiempo. Bueno, el tiempo su ecuación dimensional es T, solamente el T debe ser exponente 1, ¿no? Ese debe tener exponente 1, y lo demás deben tener pues 0 y 0. Muy bien, una vez dice que hayas construido esta tabla, vamos a trabajar con las magnitudes. A la dependiente se le deja tranquilo, ahí no lo toques tanto. Trabaja con las independientes, pero ¿con quiénes? Con los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? Estos son los exponentes, ¿no? Estos exponentes vamos a tener que separarlos y lo vamos a llevar, lo vamos a trabajar dentro de una matriz. De esa matriz se halla la determinante, ¿no? Entonces, diremos acá, entonces una vez que he hecho esta tabla, diremos, ¿no? La discriminante de esta matriz. Bueno, de esa matriz hallamos su determinante, ¿no? La determinante ustedes saben que se reemplaza o se simboliza así con esta línea, ¿no? Colocamos horizontalmente, colocan así, ¿no? El 1, el 0 y el 0, ¿no? Copiamos también el 1, el 1 y el 0, ¿no? Luego empiezas a copiar ahí el menos 2, el menos 2 y el 1, ¿no? Y cerramos, ¿no? Bueno, dice, bueno, por ser el primer ejemplo, voy a completarlo. Uno de los métodos para resolver esto, dice pues, se repite las dos primeras, ¿no? Entonces repitas acá el 0, perdón, el 1 y el 0, el 1 y el 1. Acá el menos 2 con el menos 2, ¿no? Y luego acá lo completamos. Luego de eso, ustedes saben que se multiplica en diagonal, ¿no? Primero dice hacia abajo, ¿no? Multiplicas estos 3, también estos 3, vas multiplicando, también esos 3, ¿no? Ustedes saben que cuando se multiplica para abajo, se va sumando, ¿no? Cada resultado que va saliendo, se va sumando. Y luego también multiplicas en diagonal hacia arriba, ¿no? Así, en diagonal hacia arriba. Pero lo que me sale hacia arriba, esos resultados, ustedes saben que está en esta regla, ¿no? Ahora colocamos la igualdad y empezamos a completar, ¿no? Tenía acá 1 por 1 por 1, 1, ¿no? Entonces tengo acá 1. 0 por algo, 0, ¿no? Entonces más 0, ¿no? 0 por algo, 0, ¿no? Menos, ahora hacia arriba, ¿no? Hacia arriba sería, bueno, como en todos tengo 0, va a ser 0 más 0 más 0 más 0, ¿no? 0 más 0 y más 0, ¿no? Bueno, todo esto de aquí nos está indicando de que el discriminante sale 1, ¿no? Si sale 1, dice significa que existe una dependencia entre esas variables, ¿no? Ya, puede salirte 2, puede salirte 3, cualquier número, pero tiene que salirte acá diferente de 0, ¿no? Una vez que hayas hecho esto, hayas corroborado que te sale la discriminante 1, ahora sí ya construir. Y hemos determinado el grupo, ¿no? Una vez que tú determinaste los grupos, ahora construye el grupo, ¿no? Entonces, por acá colocamos construyendo, ¿no? Construimos los grupos. Se construyen los grupos PIs. Bueno, en nuestro caso, como nos sale 1, acá están viendo que sale 1, significa que solamente debe formar un solo grupo, ¿no? Entonces colocas acá pi sub 1. Si habían dos grupos, colocas pi 1 y pi 2, ¿no? Si en alguno incluso hasta sale 3 o 4, ¿no? Entonces colocas pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, así, ¿no? Y el pi 1, entonces el aquí va a ser igual. Ya, cuando vas a construir esos grupos,
este t, que es la variable dependiente, se coloca tal como está. Pero dice se le va a colocar exponente 1, ¿no? Y las demás variables que pertenecen o que participan en el evento también lo colocas. Colocas acá el w, colocas acá el g, colocas la t. Pero como esas son las independientes, de estas independientes sí colocas sus exponentes x, y y z, ¿no? Luego, ¿qué haces? Luego le aplicas ecuación dimensional. Entonces, dices ahora lo siguiente, ¿no? Entonces, la ecuación dimensional del pi1 va a ser igual a la ecuación dimensional de esta distancia por la ecuación dimensional de w. Bueno, como la distancia es 1, ya no le coloco el exponente. Por la ecuación dimensional de la gravedad elevado pues a la y por la ecuación dimensional de este t elevado a la z, ¿no? Sigo acá desarrollando, ¿eh? Bueno, acá, tema espacio. Entonces, bueno, dice, construimos los grupos pi. Estos grupos también se llaman números pi. Entonces, este pi es un número. Y como es un número, todos los números son adimensionales, ¿no? Eso indica que la ecuación dimensional debe ser 1, ¿no? Esta va a ser igual a la distancia, pero esta distancia está en ecuación dimensional, o sea, debe ser L. Esa de acá es el W, pero el W es peso. Y ese peso ya tiene su ecuación dimensional. Por eso es que se coloca la ecuación dimensional, porque te facilita bastante para construir la tabla, para hallar su ecuación dimensional, se ayuda bastante, ¿no? Entonces colocas acá M por L por T a la menos 2. Pero eso sí tienes que ver, ¿no? ¿Qué exponente es? Bueno, el exponente es X, ¿no? Luego la G, ¿no? Bueno, la G es aceleración, que es LT elevado a la menos 2. Pero esto al exponente y. Y finalmente la T elevado a un exponente Z, ¿no? Muy bien, seguimos dándole forma. Acá colocamos 1, ¿no? Ahí aparece 1, como acá la habrá hecho tienes MLT, ese 1 lo vas colocando así, de manera estratégica. Colocas el M, colocas la L y colocas la T. Pero para que sea 1 todo, exponente 0, exponente 0, exponente 0. Esa es la sugerencia en lo que se puede hacer. Luego vas a colocar las L, ¿sí? Colocas acá, bueno, primero la M, ¿no? Para igualar la base, ¿no? M. Bueno, ese X va a ingresar y tendrás pues acá M elevado a la X, ¿no? Por L, a la L, acá tienes L1, ¿no? Bueno, va a exponente 1. Luego a X, ¿no? Entonces sería 1 más X, ¿no? Y luego va a la Y, entonces sería más Y. Ahora la T, ¿no? La T, ahora la T, bueno, acá sería pues menos 2X, ¿no? Y acá menos 2Y y acá Z, ¿no? Entonces acá sería así, menos 2X, menos 2Y y más Z, ¿no? Bueno, acá tenemos que operar, ¿no? Acá operando. Operando habrá que calcular pues el exponente del X, ¿no? El exponente del X, ¿cuánto es? También calculamos el exponente del Y también calculamos el exponente de Z, ¿no? Mira, acá fácilmente se puede hallar, ¿no? Bueno, la M, base, exponente 0 y X. Entonces, en otras palabras, el X vale 0, ¿no? Entonces acá colocamos 0. Ahora la L, ¿no? Para hallar la L, aplicaríamos esta ecuación, ¿no? 1 más X más Y igual a 0, ¿no? Entonces, de acá el X más el Y es menos 1, ¿no? Bueno, tendría esa relación. Ahora, por acá también tendría, ¿no? Menos 2X menos 2Y más Z igual a 0 también, ¿no? Pero acá este X es 0, entonces va a cancelar y tendría que menos 2Y más Z igual a 0, ¿no? Bueno, tengo dos ecuaciones, miren. ¿Qué más tengo? No tengo nada más, ¿no? No tengo ningún recurso más, ¿no? A ver, vamos otra vez acá.
Pero acá lapsus. Acá creo que sale ya 10, mira. Mira, el x más el y más el 1 es 0, pero el x era 0, ¿no? Ese x es 0. Entonces, directamente acá el y vale ya menos 1, porque este 1 se pasa al otro lado, entonces este y es menos 1, ¿no? Entonces ya va a salir ya. Acá reemplazamos entonces, ¿no? Bueno, como el y es menos 1, menos por menos más, pues esto sería 2. 2 más z igual a 0. Entonces el z vale menos 2, ¿no? Se igualan las bases y con eso los exponentes, ¿no? Ya, hasta ahí, jóvenes, me confirman si han comprendido o no la forma como hallé los exponentes. ¿Hasta ahí comprendieron? Creo que me quedé construyendo la tabla, luego hallé la determinante, luego formé los grupos y luego hallé los exponentes, ¿no? Muy bien, María. Una vez que tú hayas hallado los exponentes, vamos a regresar donde dice construimos los grupos y. Entonces vamos a regresar ahí, ¿no? Bueno, voy a llamarle a esta ecuación que sea pues asterisco, ¿no? Esta ecuación dice asterisco, ahí lo vamos a regresar. Entonces, en asterisco, ¿eh? En asterisco. En asterisco tenemos así, ¿no? El pi1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la distancia. Como está la 1, bueno, lo deja nada más ahí, por el w elevado a la x, pero el x vale 0, ¿no? Por el g elevado a la y, pero y vale menos 1. Por t elevado a la z, pero z vale menos 2, ¿no? Esto lo ordenamos y despejamos a la distancia, ¿eh? Entonces tu distancia, bueno, va a ser igual a la siguiente. A ver, esta que está multiplicando, se pasan dividiendo, ¿no? Entonces tendrías acá que la distancia sería pues un pi1. Recuerden que todo número elevado a exponente 0 es 1, ¿no? Entonces esto es 1, ya el peso ya no participa, ¿no? Y tendría pues abajo g elevado a la menos 1 por t elevado a la menos 2, ¿no? Pero esa que está como exponente negativo pasan hacia arriba como exponente positivo, ¿no? Entonces tendrías de que esta distancia es igual a este pi1 multiplicada por qué? Multiplicada por g y por t al cuadrado, ¿no? Ya está, eso sería mi ecuación. Y bueno, este pi1 pues es una constante, ¿no? Esta es una constante numérica. Bueno, y eso de acá se encuentra de manera experimental, ¿no? Y seguramente ustedes habrán visto, por ejemplo, en cinemática, eso de acá. En cinemática habrán visto de que la distancia, dice, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Obviamente para esa relación, esa velocidad inicial es cero, y esa constante vendría a ser el 1 medio, ¿no? Entonces estamos como que corroborando la existencia de esta ecuación. Entonces justamente el análisis dimensional y ese teorema del pi de Buckingham o Buckingham permite pues encontrar, demostrar la existencia de estas ecuaciones, ¿no? Y ya hemos hecho todo un proceso y hemos corroborado que esta ecuación y esta ecuación son bastante pues idénticas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Comprendieron, muchachos? La semana pasada creo que no habíamos terminado, bueno, ahora sí tenía que hacerlo, ¿no? Hasta el último, ¿no? A ver, me comentan muchachos si han comprendido, ¿no? Porque si han comprendido esto, los demás problemas va a tener esa idea, ¿eh? Y bueno, a la hora del examen también más o menos sigue en esta secuencia, ¿no? Primero identificas de la ecuación de quién quieres, en ese caso de la distancia, ¿no? Después se establece la distancia, una función con las demás variables. Después hay las ecuaciones dimensionales de cada una de las variables. Luego hay el número de grupos pi y luego se construye la tabla. Son varios pasos, ¿no?
Se construye la tabla, y en esa tabla coloca los exponentes. Dice, ¿por qué la M, la L a la 0? Allá. Lo que pasa es que si yo lo dejo 1 nada más, vamos a regresar ya. Si lo dejo acá, si lo dejo 1 nada más, acá 1, o sea, no, para nada, no voy a poder trabajarlo, ¿no? Este 1 baja nada más acá, viene para acá. Pero si lo coloco 1, el exponente del M con quién lo igualo, no va a haber, ¿no? El exponente del E con quién igualo, no va a haber con quién igualar los exponentes, ¿no? Igual a T. Si lo coloco 1, no va a haber con quién igualar los exponentes. Entonces, para eso de manera estratégica hago, ¿no? Este 1 es todo número elevado a la 0. Entonces, M a la 0 es 1, L a la 0 es 1, T a la 0 es 1. 1 por 1 por 1, 1, ¿no? Entonces, como que en otras palabras no se ha alterado para nada la ecuación. Solamente que es una forma práctica para trabajarlo, ¿no? ¿Entendiste, Yamil? Para responder a Jesús, como le dice por qué le coloqué M, L al hacer, ok, Yamil. Ahora, ¿qué dice Jesús? Dice, la columna D nunca se analiza en la matriz, porque depende de la fórmula. Solo por ello. Ah, ya. Lo que pasa que si en el problema, lo que pasa que dice en el problema haya la distancia, el cual depende del peso, depende de la aceleración y depende del tiempo, ¿no? Entonces está diciendo que la distancia depende del peso, depende de la aceleración y depende del tiempo, ¿no? En otras palabras, la D es la variable, la independiente. La dependiente, perdón, a la dependiente no se le toca, ¿no? Y a las demás, sí, trabajas, juega con los exponentes, ¿no? Por eso yo jugué con el exponente del W, de la gravedad y del T, ¿no? Pero la D no, ¿no? Ya, vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Para que les quede mucho más claro. ¿Alguna otra duda o consulta, muchachos, antes de pasar a la siguiente? Bueno, veamos, ¿eh? Mientras van contestando ahí, pasamos a la siguiente. A la número 2. La número 2 también está en algo, ¿ya? ¿No? Veamos a ver esta número 2. Ya otra vez, número 12. Nuevo. No sé si puedo tomar una captura. Creo que sí se puede. Una captura y salimos de acá. De repente le paso a la delegada, ¿eh? Tendría que aprender el WhatsApp. Bien, ahí le pasé a la delegada de todas maneras para que ahí en forma de imagen también ustedes puedan tenerlo, ¿no? Y de esa manera también ir analizando qué es lo que se hizo, ¿no? Ya, entonces veamos ahora el siguiente problema, ¿eh? Uy, bien. Nuevo. Ya muchachos, hoy día de repente, como hoy es casi la última clase, al final a ver si se activan su cámara, pues para más o menos verlos, identificarlos de ustedes, cosa que así también ya próximo ciclo, cuando por ahí nos veamos, pueda ustedes reconocerlos, ¿no? Aunque en los videos que he grabado más o menos ya los identifico, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo fui a la sede, creo que ha sido un día, es justo ese día que se fue la luz por mi casa y fui a la sede a dictar clase. Había unos muchachos que estaban llevando topografía. Y justo estaban cerca del gabinete de topografía y estaba entrando al laboratorio de mecánica mecánica de suelos. Al laboratorio de suelos estaba entrando, ¿no? Y los muchachos me quedan mirando y entre ellos me señalan con su dedo, ¿no? De repente me conocerán, bueno, pero como estaba con mascarilla y ellos también con mascarilla, bueno, no sabía quiénes eran, ¿no? Al final, como también el profesor estaba ahí, ya no se pudo mantener la comunicación. Pero con ustedes sí, de repente, ¿no? Próximo siglo puede ser, ¿no? Así que por ahí nos cruzamos, ¿no?
Ya muchachos, fuera de ese comentario, ¿se visualiza la número 2 en su pantalla para ya desarrollarlo? A ver, me comentan muchachos, por favor. Ok, entonces veamos, ¿eh? Muy bien, Sheila, muy bien, Manuel. Ya veamos. Dice acá, ¿ya? La fuerza de arrastre, dice, F sub D, dice el flujo externo de un fluido sobre un determinado objeto, depende, dice, de la viscosidad absoluta del fluido. Cuando dice la absoluta se refiere a la dinámica, ¿eh? Coma, la densidad del fluido, ¿no? Está hablando al ρ. La velocidad relativa entre el fluido y el objeto, que es v, y el diámetro de la esfera, ¿no? Entonces, mira, si analizamos más o menos, ya aparecen variables. Mira, la distancia es una variable, perdón, la fuerza es una variable, la viscosidad es otra variable, la densidad es otra variable, la velocidad es otra variable y el diámetro es otra variable. ¿Cuántos, no? 1, 2, 3, 4, creo que 5, entre 5 variables por ahí, ¿no? En ese sentido dice, determine los grupos adimensionales. ¿Qué se requiere, dice, para caracterizar esta situación, ¿no? Bien, muchachos, entonces a nosotros nos piden los grupos, ¿no? Entonces colocamos acá, vamos a cambiar el espesor del lápiz. Dice acá piden los grupos se inician, los grupos pi, ¿no? Cuando dice adimensionales, bueno, adimensional significa que no tiene dimensión, ¿no? Dice determina grupos adimensionales. Entonces lo que nos piden a nosotros es los grupos pi, ¿no? Bueno, uno de los primeros pasos es establecer a la variable dependiente con las independientes, ¿no? Entonces iríamos acá, se tiene, ¿no? Antes de nada voy a trazar esta línea por acá, para no pasarme, ¿eh? A ver, se tiene, ¿qué se tiene? A ver, se tiene que, acá nos hablan de la fuerza, ¿no? La fuerza de arrastre, ¿no? Entonces, ella va a ser nuestra variable, digamos, la dependiente. Esta fuerza de arrastre, dice, va a depender de otra variable, entonces va a estar en función de la demás variable. ¿De qué dice? De la viscosidad, ¿no? ¿De qué más dice? De la densidad, ¿no? ¿De qué más dice? De la velocidad relativa, ¿no? ¿De qué más dice? Del diámetro, ¿no? Entonces ahí tenemos esta fuerza de arrastre, depende de todas ellas, ¿no? Este es uno de los primeros pasos, ¿no? Ahora, el siguiente paso era en expresar cada una de ellas en función de su ecuación dimensional, ¿no? Vamos a colocar acá cada una de ellas en función de su ecuación dimensional. A ver, veamos, ¿sí? Tenemos acá la fuerza, tenemos a la viscosidad, aquí más tenemos, tenemos a la densidad, ¿no? Ecuación dimensional de la densidad, ecuación dimensional de la velocidad, ¿no? Y finalmente por acá, bueno, acá tengo más espacio, la ecuación dimensional del diámetro, ¿no? Bueno, empezamos por lo más fáciles, ¿sí? Bueno, el diámetro, mira, pero el diámetro 2 veces el radio, no importa, ¿no? El 2 es adimensional, entonces simplemente es L. Ah, el otro es la velocidad. La velocidad tú sabes que es LT elevado a la menos 1. La densidad tú sabes que es masa entre volumen y el volumen es L cubo. Y cuando pasa hacia arriba, cambia el exponente, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser M por L elevado a la menos 3. La fuerza de este FD es la fuerza de arrastre, pero es fuerza, ¿no? Y si es fuerza va a ser pues M por L
por T elevado a la menos 2. Ya, de la viscosidad sí había una tabla, ¿no? No sé si ustedes pueden fijarse lo de la tabla de la semana pasada y me dicen cómo se expresa su ecuación dimensional. La revisan muchas, no sé si tienen al alcance sus archivos ahí. Ahora, si no se acuerdan, también pueden ustedes hacer con las unidades, ¿no? Ustedes se acuerdan de que la unidad de la viscosidad, ¿cuál es? Es el pascal segundo, ¿no? Entonces, por ahí también podemos deducir, ¿eh? Imagínate que a la hora del examen, pues no te acuerdas nada, ¿no? No te acuerdas nada y está contra el tiempo. Y lo único que te acuerdas que es que la viscosidad, su unidad era pascales segundos, ¿no? Pero tú dices, pascal viene de presión, ¿no? Y ese viene de tiempo, ¿no? Pero a su vez también la presión es fuerza entre área, ¿no? Esta es fuerza entre área, ¿no? Y este es tiempo, ¿no? Entonces yo quiero, ¿qué cosa quiero yo? Yo quiero hallar su ecuación dimensional. Entonces dices, la ecuación dimensional aplicas a cada una de ellas, ¿no? Y bueno, diremos, ¿no? Bueno, la fuerza ya conoces es M por L por T a la menos 2. El área es L cuadrado. Tiempo es T. Entonces acá ordenando la ecuación dimensional de la viscosidad, la M se queda, esta L abajo, L arriba, abajo te queda un L, se va arriba, L a la menos 1. Este es T a la 1, multiplicación de bases iguales, sumo los oponentes y T a la menos 1. Ya está, ya encontraste, miren. M por L a la menos 1, T a la menos 1. Así que muchachos, cuando ustedes a la hora del examen les vengan algunas variables como la viscosidad o entre otras de repente que usted no se acuerda en el momento, pero lo mínimo que debe acordarse pues es la unidad, ¿no? O sea, la unidad es muy importante, ¿no? Entonces esa unidad, por ejemplo, que es pascal en segundos, bueno, pascal es presión, ¿no? Segundos es de tiempo, ¿no? Presión es fuerza entre área. Y bueno, ahí, como encontré la fórmula, y esa es la viscosidad dinámica. Claro, lo que pasa es que el problema dice la viscosidad absoluta, ¿no? La absoluta es la dinámica, ¿no? Si te fijas en la cinemática es la dinámica entre la densidad. Como tienes ya la ecuación de la viscosidad y la densidad, lo divides y tienes la cinemática, ¿no? Eso es, estimado Jesús. Muchachos, hasta ahí comprendieron, para borrarlo lo que está al lado derecho, para borrar la forma como encontré la ecuación dimensional de la viscosidad. El Google dice L cuadrado T a la menos 1. Ah, bien. Lo que pasa es que el Google debe de estar diciendo la cinemática. Ahora vamos a ver, ¿ya? La viscosidad cinemática, que tenía esta simbología, era la dinámica entre la densidad. Entonces, si queremos hallar su ecuación dimensional, ya, de la dinámica es ml a la menos 1, t a la menos 1. De la densidad es m, l a la menos 3. Se va la m, se va la m. Este l a la menos 3 se va arriba como l cubo. Y el l cubo con el menos 1 me queda l cuadrado, ¿no? T a la menos 1. Y creo que es eso, estimado Jesús. Por eso que sale, ¿no? L cuadrado T a la menos 1. Esa es la... Está mal los datos entonces, ¿no? Bueno, probablemente, ¿no? No sé. Que a veces en internet cuelga información diversa, ¿no? Tenías que fijarte en los libros. Siempre los libros, muchachos, son más certeros en la información. En cambio, a veces en internet no son tan seguros, ¿no? De algún libro virtual, sí, ¿no? Creo que el Sengel, que le había pasado a ustedes, es uno de los libros que es como su libro de cabecera, ¿no? Es un libro de Pasa Celeste, creo que era la virtual. Ese libro, con ese libro trabajan siempre, ¿no?
Sí, la que acaba de calcular ese L cuadrado T a la menos 1 es la cinemática, ¿no? En cambio, la dinámica es el M, T a la menos L, M, L a la menos 1, T a la menos 1 es la dinámica, ¿no? Bien, regresamos a ver, ¿ya? Voy a cortar toda esa parte. Suprimir. Bien, continuamos entonces, muchachos. A ver, tenemos la viscosidad, ya tenemos todo. Ahora, hallamos los grupos, ¿no? ¿Cómo llamamos los grupos? Los grupos se llaman así, M menos N, ¿no? En el M siempre va a ser el total de variables. Mira, contamos con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el M vale 5. Acá sería 5, ¿no? Y las fundamentales siempre van a ser 3. Entonces acá me está saliendo que el número de grupos que voy a formar va a ser 2. Entonces, piden los grupos adimensionales. ¿Cuántos van a ser? Van a ser 2 los grupos, ¿no? Muy bien, ya tengo ya el número de grupos, que van a ser 2 grupos PIS. El siguiente paso es construir la tabla, ¿no? Vamos a construir entonces la tabla, ¿no? Voy a hacer que alcance el espacio. Creo que ingresen ahí. ¿Al cuánto cuadrito colocaría? ¿No? Como son 5, caballero, 5 tengo que hacer acá. El primer cuadro, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, la quinta, hasta por acá, ¿no? Y lo demás ya está por demás acá. Borramos. Recuerden que esa primera parte no se completa nada. Lo dejas así en blanco. Y verticalmente si colocas a las variables fundamentales, ¿no? Magnitudes fundamentales. El M, la L y la T. Y acá empezamos a completar, ¿no? Ojalá que esté completo. Vamos a colocar la fuerza. Luego colocamos a la viscosidad, luego a la densidad, luego a la velocidad y luego al diámetro. Ahora, de la fuerza, mira, están presentes todos. El M vale 1, porque es M a la 1, su exponente vale 1, ¿no? De la L, su exponente acá en fuerza vale 1. De la T vale menos 2. Menos 2, ¿no? De la viscosidad, bueno, la M vale 1, ¿no? De la longitud vale menos 1. Y de la T vale menos 1, ¿no? De la densidad, la M vale 1, la L vale menos 3, pero como acá no aparece T, entonces le colocas exponente 0, porque supone que acá es un T elevado a la 0, ¿no? Entonces le colocas 0 el exponente, ¿no? Ahora, de la velocidad es LT a la menos 1, entonces la masa ahí va a 0, ¿no? Exponente 0, ¿no? La L va a exponente 1, el T vale menos 1, de la D, bueno, eso vale 0, el L nada más, exponente 1, ¿no? 1 y los demás 0. Ya, hasta ahí, jóvenes, ¿comprendieron lo que completé la tabla? Estoy encontrando dos grupos, porque me sale que 5 menos 3 es 2, y también completé a su vez la tabla. ¿Hasta ahí comprendieron? Ok, entonces ahora seguimos, ¿eh? Ahora, acá en el problema, tú dices, ¿no? A mí me pide la fuerza de arrastre, ¿no? Entonces esta fuerza de arrastre es tu variable, la dependiente. Él debe quedarse, ¿no? Pero a comparación de la anterior, en la anterior nos quedaban 3, ¿no? Ahora nos quedan 4, ¿no?
¿Qué hacemos entonces aquí? Al azar ustedes escogen cualquiera, ¿ya? Pero de esos cuatro escogen tres. Entonces yo voy a escoger al azar los tres últimos, ¿ya? Entonces voy a escoger a los exponentes de él. Cuando son cuatro al azar escogen cualquiera de ellos, ¿ya? A excepción de la fundamental, sí que lo dejan tal y como están, ¿no? Ya cogemos y ahora vamos a calcular su determinante, ¿no? Entonces, digamos acá, la determinante de esta matriz. Esto sí ya ustedes lo van a calcular, ¿eh? Porque ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Colocamos acá 1, 0 y lapsus y 0, ¿no? Trazo menos 3, 1 y 1. 0, menos 1 y 0, ¿no? Ya muchos de ustedes me dicen, a ver, cuánto sale la discriminante. Perdón, cuánto sale la determinante, ¿no? ¿Cuánto sale la determinante de esa matriz? La voy a regresar al chat. ¿Dónde está el chat? A ver. Elvis Tarrío Chino dice, siempre será 3, dice. ¿A cuál te refieres, Jesús Alberto 3? ¿Te refieres al N? Al N debe ser, ¿no? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que la N está asociado al número de magnitudes fundamentales. Y el número de magnitudes fundamentales son 3, que se toman en cuenta, ¿no? M, L y 3. Perdón, M, L y T, ¿no? Por lo tanto, siempre son 3. En cambio, el M va a depender del total de variables, ¿no? Como en el problema habían 5, considera 5, ¿no? Ah, sí, claro, en la columna, claro, 3 siempre. Para que trabaje la determinante, siempre tenés que considerar 3. 3 siempre se considera estimado. Ah, ya, dice que sale 1, ¿no? Ya muy bien. Si sale 1, entonces significa ya que existe pues la dependencia entre esas variables. Entonces ya colocamos acá 1. Y ahora dice los grupos pi, ¿no? ¿Cuántos grupos tenemos? Como acá me sale, muchachos, 2, significa que voy a construir dos grupos, ¿no? Ya, un primer grupo va a ser el grupo pi1, que no es novedad, ¿no? Grupo pi1. Ya, el siguiente grupo va a ser el grupo pi2. Ahora tú dirás, pero ¿y ahora quiénes son esos grupos? Ya, mira, como yo trabajé con 3, entonces estas son las, digamos, se van a convertirse en las variables, las independientes, ¿no? Entonces, estas dos deben ser las dependientes, ¿no? Entonces, cuando coloquemos exponentes, vamos a colocar el exponente del x, y y z, ¿no? Pero de él se va a colocar 1 y 1 nada más, ¿sí? Veamos, entonces, uno de los primeros grupos que voy a construir va a ser con la fuerza. Y el siguiente grupo lo voy a construir con la viscosidad. Y luego completo, ¿no? Completo las variables, ¿ya? ¿Quién es la? Bueno, tenemos a la densidad, tenemos a la velocidad y tenemos el diámetro, ¿no? No, diámetro, dice mayúscula. Igual acá tenemos a la densidad, la velocidad y el diámetro, ¿no? Solo recuerden que acá el exponente es 1, ¿no? Acá el exponente es x, y y z, ¿no? Acá también el exponente es 1. ¿Qué color? A ver, el rojo, ya 1. Pero acá los exponentes de ellos no pueden ser lo mismo, porque ya es otra ecuación. Entonces lo colocas
las letras que te gustan, ¿no? Puedes colocarlo A, puedes colocarlo B y puedes colocarlo C. Ya sea cualquier letra, ¿no? Cualquier letra, pero que sean distintas a las anteriores, porque tiene que salirte, digamos, otra ecuación. Muy bien, una vez que has hecho esto, le llamamos pues a él, esa va a ser la primera ecuación, ¿no? Y esa va a ser tu segunda ecuación. Entonces, cuando a ti te dice los grupos adimensionales, estos son los grupos. Vamos a encontrar, si encontramos los exponentes, ya vamos a ir a los grupos. ¿Sí? Antes de que haya los grupos, los exponentes, hasta ahí, muchachos, ¿se han comprendido? Bueno, me comentan muchachos si han comprendido hasta ahí. Jesús dice que sí, ¿no? Lo demás que dicen muchachos, hasta esa parte que hemos hecho, hasta los grupos pi. Ah, ya. ¿Por qué dos grupos? Dice, ¿no? Ah, lo que pasa es que si retrocedemos a la fila izquierda, hace un momento era uno, dice, ¿no? Ah, claro, era uno en el otro problema, pues. Era uno en el otro problema, ¿no? Pero en ese problema es dos. Ahora, ¿por qué es dos, no? Porque estamos aplicando esa fórmula. Me voy a colocar aquí color verde, acá. Esta fórmula de acá. El m menos el n. ¿Quién es el m? El total de variables. 1, 2, 3, 4, 5. Acá va 5, ¿no? Este n siempre va a ser 3, porque está asociado a quién? Al m, a la l y a t. Son 3 siempre. Entonces 5 menos 3, 2. Este 2 es clave, ¿no? Cuando me sale 2 acá, significa que debo tener dos grupos. O sea, que está el primer grupo y acá está el segundo grupo, ¿no? Ahora, ¿con quiénes trabajo? Bueno, como yo había trabajado a la densidad, a la velocidad y al diámetro para hallar el discriminante, estos se convierten en variables independientes y estas son las variables dependientes, ¿no? Entonces, en mi primera ecuación, esta variable dependiente va a ir con exponente 1. Y en la siguiente ecuación, esta otra variable que no le toca para nada, va a ir acá con exponente 1, ¿no? Y las demás que dice densidad, velocidad y diámetro que están por acá, le colocas exponentes diferentes. Las letras que te gusta a ti, ¿no? Ya está, ya ahí formas tu grupo, ¿no? Me voy a borrar muchachos, si no va a parecer todo un garabato. Ojalá que retrocede nada más. Creo que hasta ahí es. Ahora sí, ¿no? Dice, ya, dice, el grupo va a depender del m y el n. Claro, por eso el grupo depende del m y el menos n. Si justamente ese 2 que te sale, te indica la cantidad de grupos, ¿no? Si te sale 3, vas a formar 3 grupos pi, ¿no? Si te sale 2, 2 grupos pi. Si sale 1, solo 1, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Yo pensé que la viscosidad quedaría vacío. Al ser dos grupos se va a trabajar como dependiente. Claro, si no, nunca queda solo, ¿no? Sino que vamos a encontrar una ecuación. Y a continuación veremos qué ecuación es. No creo que sale el número Reynolds, ¿sí? A ver, veamos, ¿sí? A ver, continuamos entonces por acá. Empezamos por lo que es asterisco, ¿sí? Vamos a hallar ahora los exponentes, ¿no? Entonces acá digamos, se tiene, ¿no? Color azul. Mira, empezamos por el primer grupo, ya tú dices acá, ¿no? La ecuación dimensional de pi1 va a ser igual a la ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de la viscosidad, perdón, de la densidad elevado a la x, por la ecuación dimensional de la velocidad elevado a la y, por la ecuación dimensional del diámetro elevado a la z, ¿no? Ya de acá seguimos y bueno, diremos acá, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, este es un número, por eso dice adimensional, ¿no? Entonces este vale 1. Ya la fuerza, ya ustedes lo conocen, es m por L por T elevada a la menos 2, ¿no?
D es, este rho es de densidad, pero densidad ahí tenemos, mira. Justamente es el m por el L elevado a la menos 3. Pero todo eso de aquí elevas al exponente x, ¿no? Bueno, v es velocidad. La velocidad es lt a la menos 1. Colocas acá lt elevado a la menos 1. Pero todo eso de aquí elevado pues al exponente y, ¿no? Y bueno, d es longitud, así que es L elevado a la z. De ahí, Jonas, al igual que el problema anterior, tenemos que aplicar estratégicamente lo siguiente, ¿no? S1 lo conviertes en M a la 0, disculpen, M a la 0, un L elevado a la 0 y un T elevado a la 0. ¿No? Y luego los siguientes, ¿no? Bueno, acá a la derecha de la igualdad ya ordena pues todos los exponentes, ¿no? A ver, primero las M, ¿no? Acá M está a la 1 y luego acá M a la X, ¿no? Entonces sería el exponente M1, 1 más X, ¿no? Ahora, para la L. Para la L acá hay un exponente 1, acá hay menos 3x, ¿no? Menos 3x. Acá hay más y, ¿no? Más y más z. ¿Multiplicada por quién? Por la t. Pero esta t, ¿qué exponente tiene? Tiene acá exponente menos 2. Por acá tiene menos y, ¿no? No, nada más, ¿no? Y de ahí con el caballero, pues tienes que calcular los exponentes. A ver, muchachos, ustedes mismos me dicen cuánto sale estos exponentes, ¿ya? ¿Cuánto sale la x? ¿Cuánto sale el y cuánto sale z, ¿no? De esa parte sí, pónganse a trabajar ustedes porque ya vieron, ¿no? De que para hallar los exponentes tenemos que igualar las bases, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, ¿no? Se va a formar una especie de un sistema de ecuaciones. En ese sistema de ecuaciones vamos a tener que calcularlos, hacer cambio de variable, ordenarlo, de repente ahí despejar una variable en función de la otra y hallar los exponentes, ¿no? Va, muchachos, a ver, ustedes mismos son. Una vez que encontramos los exponentes, reemplazamos en asterisco y estaríamos encontrando nuestro primer grupo pi. Vamos a ver, calculen esa parte. Mientras van calculando, yo voy colocando en la siguiente fila lo que nos va a quedar, ¿eh? Entonces, en asterisco. Creo que ya calcularon, ¿no? Vamos a ver, en asterisco. A ver, el y dice que sale 0. A ver, el y sale 0. El x sale menos 1. Y el z sale menos 4. A ver, a ver. A mí me salió diferente. No sé si... A mí, por ejemplo, el x me sale menos 1. El y me sale menos 2. Y el z menos 2. Coincido con lo que dice Elvis. ¿Alguien más, muchachos? De repente para ya aseverar que estamos haciendo bien. Al menos el de Elvis y el mío coincide, ¿no? Alguien más que coloque sus cálculos porque el de Jesús sí está un poco diferente, ¿no? Bueno, como el de Elvis y el mío coinciden, bueno, somos 2 contra 1, ¿no? Así que vamos a prevalecer lo que dice Elvis, ¿eh? Y si por ahí sale, dice, si me equivoqué, los oponentes de la T. Ah, ya, no hay problema, Jesús. Muy bien, entonces ahora, a ver, entonces me está saliendo que el X tiene exponente menos 1, ¿no? El Y sale exponente a menos 2. Y el Z exponente a menos 2, ¿no? Reemplazamos en asterisco. Entonces en asterisco tendremos nuestro primer grupo, ¿no? Colocamos acá, ¿no? El I1 va a ser igual a quién? A la fuerza por la
A ver, el punto ya no lo coloco, sino acá en la densidad, elevado a la x, ¿no? El x es menos 1, ¿no? Por la velocidad elevada a la y, pero esta es menos 2. Y por el diámetro elevado a la z, que es menos 2, ¿no? Mira, esta ecuación se ordena y tendríamos así, ¿no? Entonces, nuestro primer grupo te va a salir así. Arriba colocas la fuerza y abajo colocaría pues la densidad por la velocidad elevado al cuadrado y por el diámetro elevado al cuadrado. Cuando te dice hay los grupos PIS, este es un grupo. Y de hecho que esta fuerza va a quedar en función de todas ellas, ¿no? En función de la densidad, en función de la velocidad, en función del diámetro, por una constante, ¿no? Así te va a quedar la fuerza, ¿no? Entonces ese sería el primer grupo. Entonces este es nuestro primer grupo, ¿no? Ya, hasta ahí, muchachos, ¿comprendieron? Para pasar ahora a ver el segundo grupo, ¿no? Porque en el problema dice, hay el número de grupos adimensionales y restando m menos n nos sale 2. Y hemos calculado el primero, ahora nos vamos al segundo, ¿eh? Por aquí dice, el chat. Sí, muy bien, estimado Juan. Regresamos a ver, ¿eh? Ahora, así mismo iremos por acá, ¿no? Vamos a cambiar el espesor y cambiamos de color para no confundirnos. Así mismo. Asimismo, el segundo grupo, ¿no? El segundo grupo igual lo trabajamos acá. Digamos que la ecuación dimensional de este pi sub 2 va a ser igual a la ecuación dimensional de la viscosidad, ¿no? Elevada a la 1, ¿no? Acá, por la ecuación dimensional de la densidad elevado a la a. No vayan a pensar que salen los mismos exponentes, o sea, salen otros valores que van a salir, así que no vayan a emocionarse, dicen, pero son las mismas variables, ¿no? Claro, la variable puede ser la misma densidad, misma velocidad, mismo diámetro, pero los exponentes van a cambiar. Y eso lo van a corroborar a la hora pues que hagan su cálculo, ¿no? De acá reemplazamos, ¿ya? Entonces, tenemos acá, bueno, L es 1, ¿no? Viscosidad, ya conocemos, ahí tenemos el cálculo, es M por L a la menos 1, T a la menos 1. Por la densidad, pero la densidad es, acá tenemos en el cálculo, es M por L a la menos 3. Pero todo eso de aquí elevado al exponente a, ¿no? A la velocidad. La velocidad es L, T a la menos 1, y todo esto elevado al exponente b, ¿no? Ahora tenemos acá el d. Bueno, d de longitud, d elevado a la c. Entonces, acá yo voy colocando en forma estratégica m a la 0, l a la 0, t elevado a la 0, ¿no? Y luego voy a tener que ordenar los exponentes. ¿Ya? Primero las m's. Tenía acá m elevado a la 1, porque acá va 1 y acá este a ingresa, ¿no? Por la t. Para la t es la l primero, ¿no? La l acá es menos 1, acá es menos 3 veces a, acá es más b, y al último más c, ¿no? Y finalmente la t. De la t acá tengo menos 1 y acá tengo menos b, ¿no? Eso tendría, ¿no? Entonces vamos a multiplicar esta base por separado, ¿no? Bases iguales, exponentes iguales, ¿no? De acá tenemos que encontrar poner los valores del x, del y y del z, ¿eh? Aunque sería en este caso lapsus, ¿no? Sería de a, de b y de c.
Ya, vamos muchachos, vayan calculando a ver ahí. Un momento, cierro el micrófono, vayan calculando, ¿ya? Muy bien, Jesús. A ver, ¿cuánto te sale? Menos uno dice, menos uno el A, menos uno el B, menos 2 el C. Menos uno, y a Elvis le sale menos 3 la C. A Nilsson le sale menos uno, menos 2, ¿no? A ver, ¿cuánto me sale a mí? A mí me sale, a ver, qué extraño, a mí me sale todo menos uno. El A menos uno, B menos uno y el C menos uno. A ver, revisa bien, muchachos, no sé si ustedes están mal o estoy mal yo. Porque al final esa ecuación se convierte en número de Reynolds y vamos a darle forma y se va a convertir en eso, ¿no? Y en la ecuación de número de Reynolds, los exponentes de las variables serán uno, 1 y uno, ¿no? Ahora, revisa bien a ver los exponentes y voy a revisar también acá algo de repente que me acabo mal. A ver, y la viscosidad es ml a la menos uno, t a la menos uno, ¿no? La densidad es ml a la menos 3 elevado a la velocidad es lt a la menos 1 elevado a la b. Diámetro es L elevado a la C, ¿no? Acá, bueno, bajé, ordené M a la C, M a la 1, más M a la L a la menos 1, L a la menos 3 veces A, L a la... Ah, ya, creo que acá está el error, mira. Ah, pero este es L, ¿no? A ver, L a la menos 1 baja por acá, L a la menos 3 veces A está bien por acá, y este L a la B baja está bien. Sí está bien en los oponentes de la L. De la T es menos 1 y menos B. Dice Ángelo, A, B y C menos 1. ¿Qué dice muchachos? ¿Le creen a Ángelo? Porque a mí también me sale menos 1 todos, ¿eh? Y dice, ya corregí, me sale igual que el anterior. Caballero, si no lo desarrollamos para ver si de repente estamos fallando en algo, ¿no? Ya, vamos a resolver entonces, vamos a calcular los exponentes, ¿eh? Confirmo, dice ya, ok, vamos a calcular los exponentes. Mira, acá vamos a ver que si esta base y esta base son iguales, los exponentes deben ser iguales, ¿no? Ahí ya sale entonces que el A más el 1 es 0. Entonces el A vale menos 1, ¿no? Ahí de frente, ¿no? Ahora vale menos 1. Entonces ahí hemos encontrado ya un exponente. Entonces aquí el A vale menos 1. Ya hemos encontrado uno de ellos, ¿no? Ahora nos vamos a la B. Para la B, vamos al último, a ver acá, ¿ya? Mira, acá tenemos t a la 0 y t a la toel, ¿no? Entonces igualamos los exponentes. Tenemos acá menos 1 menos b igual a 0, ¿no?
Entonces, este menos b se pasa al otro lado como b, el b vale menos 1, ¿no? Entonces, este b también está saliendo menos 1. Menos 1. Y ahora, reemplazamos en el exponente de la L, ¿eh? Entonces, menos 1, a ver, el A, ¿cuánto salía? Menos 1, ¿no? Pero menos 1 por este menos 3 te sale más 3, ¿no? El B sale menos 1, ¿no? Ya, menos 1. Más C igual a 0, ¿no? ¿Ya? 1 menos 1, muchachos, menos 2, ¿no? Menos 2 más 3 es igual, o más C, ¿no? Más C igual a 0. Dos números con signos diferentes se restan y queda el signo del mayor. Como él es mayor y él es menor, me queda 1, ¿no? 1 más C igual a 0. Hago un esfuerzo sobrenatural y despejo, ¿no? Menos 1, sale menos 1, muchachos. ¿Cómo le salió ahí, por ahí, de repente? Lo que pasa es que a veces los signos pueden ser que fallen, ¿no? Si uno cuando tiene signo contrario se van restando, ¿no? Y el exponente que va quedando, a un lapsus en los signos. Así también su respuesta. Y a veces, no, siempre es bueno corroborar. Sí, en el signo, ¿no? El signo es bastante importante ahí, y basta que varíe un signo, ya cambia toda la fórmula, ¿no? Y si cambia toda la fórmula, cambia todo tu cálculo, ¿no? Es importante trabajar bien los exponentes, ¿eh? Y regresamos entonces, estamos viendo que sale menos 1, ¿no? Ya, entonces C sale menos 1, ¿no? Ahora sí, esto de acá vamos a reemplazar, ¿dónde? Reemplazamos en 2 asteriscos. Si reemplazamos 2 asteriscos, tenemos, ¿no? Entonces nuestra ecuación, pi sub 2. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la viscosidad por la densidad elevado a la menos 1, por la velocidad elevado a la menos 1 y por el diámetro elevado a la menos 1. Y eso se puede colocar así, ¿no? Arriba va la viscosidad, y ya colocaría pues densidad, velocidad y diámetro, ¿no? Eso sería con el segundo grupo pi. Y eso es lo que en el problema nos han pedido calcular, ¿no? Por lo tanto, esto sería el segundo grupo, ¿no? Es el segundo grupo. Bueno, ya saliendo un poquito de acá de lo que te ha pedido, porque estas son las respuestas ya. De acá se le puede dar, digamos, forma, ¿no? Y esa forma que voy a hacer es invertirlo. Entonces, ya acá. Lo invierto, ¿ya? Si lo invierto, voy a tener 1 entre, cambio el espesor, 1 entre pi sub 2. Y si lo invierto, eso va a quedar así, ¿no? Densidad, velocidad, diámetro entre la viscosidad. Y este 1 sobre algo, este 1 sobre ese algo es un número, ¿no? Ese número se conoce como número de Reynolds. Por lo tanto, el número de Reynolds viene a ser así, ¿no? La densidad, la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Entonces, lo que acabas de encontrar, ese segundo grupo, es el número de Reynolds, ¿no? Eso también de acá, esa ecuación entre también se da forma y hay un nombre que adquiere, ¿no? Y ese nombre que adquiere se llama presión dinámica. Pero se da forma a esa expresión y se encuentra por la presión dinámica, ¿no? Cosa que no nos piden nosotros en el momento, ¿no? Lo que nos piden solamente sería los grupos, ¿no? Entonces, más o menos esto sería, pues, el desarrollo del problema, ¿no? ¿Qué tal? ¿Han comprendido, jóvenes, el desarrollo del problema de la número 2? Sí, muy bien, ok.
Muy bien, muchachos, espero que hayan comprendido, pues como ustedes indican, ¿no? Claro, es un poquito tedioso, ¿no? Y hay que tener un poquito de paciencia y trabajar bien los exponentes y todo eso, ¿no? Basta que debería ser un resultado, cambia todo, ¿no? Jóvenes, ¿quieren continuar o quieren tomarse su receso? Son 10:45, ustedes dirán. Si quieren tomarse su receso, damos unos 30 minutos para que descansen, o si no, nos vamos de largo, ¿no? Depende de ustedes. Receso, dice Elvis. ¿Qué dicen muchachos los demás? Receso, ¿no? Ok, entonces hasta ahí grabamos, ¿eh?